Muy buenos días, amigos y amigas, compañeros, todos amigos de todas las regiones del país y de todo el mundo que nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales. Esto es Conversando y somos un programa de la Iglesia Wesleyana Casa de Dios de la ciudad de Ibagué. Vamos a continuar con estos temas de interés que tanto necesitamos y que tanto nos gusta y que tanto vamos a ir avanzando en muchos temas. Hoy mi nombre es Haider Acosta, como siempre acompañándolos, acompañado de mi señora esposa, quien a continuación va a abrir este gran programa y lleno de bendiciones para todos ustedes. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Bueno, hoy vamos a conversar de un tema muy especial, vamos a conversar sobre finanzas personales. Y para abordar este tema les voy a contar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. Ella es contador público, especialista en derecho tributario, subgerente de Harinas del Norte, es co-creadora de comercializadora de frutos secos Nuts y es directora de liderazgo de Signalco MA. Ella es Claudia Monroy Garzón. Claudia, buenas noches, bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Juliet, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, Haider. Muy bendecida por esta invitación que ustedes me están haciendo a este programa Conversando. De verdad, para mí es un honor estar aquí, muchas gracias y bueno, espero que este espacio nos pueda retroalimentar a todos y que podamos compartir grandes experiencias. Gracias, Claudia, es un gusto tenerte. Y bueno, y para arrancar nuestro programa, Claudia, ¿por qué hablar de finanzas personales? Bueno, Juliet, el tema de las finanzas personales, cuando uno lo toca así como de esa manera, en algún momento uno piensa como que es algo muy grande, como que muy delicado, como que es tema de expertos, ¿cierto? Como que uno dice, wow, ese manejo de las finanzas definitivamente se debe hacer con un profesional, pero pues si nosotros empezamos a aclarar nuestras ideas, nosotros nos vamos dando cuenta que nosotros manejamos finanzas todos los días y no necesariamente tendría uno que tener un nivel de experiencia muy alto para empezar a desarrollar. Más bien lo que nosotros necesitamos es empezar a tener disciplina en la cuestión del ahorro, disciplina en el manejo de nuestros gastos y eso nos ayuda a fortalecer el tema de las finanzas personales y de acuerdo a lo que nosotros y las metas que nosotros tengamos proyectadas a nuestra vida, ¿sí? Nosotros debemos organizar siempre las cosas, deben ir organizadas de una manera social. Hablamos siempre de tener en cuenta y pues prioridad en nuestro caso y en mi caso personal, pienso que una de las prioridades es tener siempre a Dios en primer lugar en todas nuestras cosas y Dios es un Dios de orden y si nosotros empezamos con ese orden desde las pequeñas cosas, así mismo vamos a empezar a crecer, podemos formar nuestras empresas, nuestros emprendimientos y organizar este tema de las finanzas. Pero Claudia, para que arranquemos en materia fuerte, lo que yo te entiendo es que tenemos que organizarnos, o sea, que hay que ser organizado. Me imagino que eso tiene que ver con presupuestar, ¿cierto? O sea, pero ¿qué será presupuestar? ¿Qué es hacer un presupuesto? Esto sería importante para que nuestros amigos vayan entendiendo un poco la situación de estas finanzas personales. Listo, perfecto, Haider. Sí, eso está muy bien. Bueno, empezamos desde el tema del orden y empezar a manejar un tema de presupuesto. Entonces, si lo vamos a manejar desde un tema personal, ¿sí? Hablamos primero de la parte de finanzas personales para ir avanzando, porque pues la idea es que tengamos una estructura clara de lo que queremos nosotros hacer. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, ¿qué hacemos? Pensamos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Mi presupuesto y qué incluye el presupuesto, es decir, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, ¿sí? Para yo empezar a mirar cuánto yo me gano, cuánto es lo que yo percibo de ingresos, ¿sí? Ya sea de una fuente de ingresos a través de un trabajo, ¿sí? De que yo sea empleado y tenga un trabajo o que lo haga a nivel independiente, un emprendimiento. ¿Qué de ese emprendimiento yo estoy generando ingresos y de eso que yo me estoy ganando? ¿Cómo lo voy a repartir? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Cómo voy a determinar cuáles son mis prioridades y cuáles son mis necesidades? ¿Sí? Porque hay algo claro que nosotros debemos entender y es diferenciar esas dos cosas, las necesidades de las prioridades, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos necesidades de diferentes estilos y empezar a evaluarlas y así mismo decir, si yo me gano, por ejemplo, 800.000 pesos en el mes, ¿cuánto de eso yo debo organizarme para pagar arriendo, para la alimentación, para los demás gastos que yo pueda tener de educación, ¿sí? De transporte? Eso lo debemos manejar con base en un presupuesto para nosotros no llegar en un momento dado de gastarnos más de lo que nosotros recibimos, que ahí es donde empezaría un desequilibrio en la parte de las finanzas. Entonces empezar a mirar de lo que yo me gano, cómo voy a repartir eso, y si yo me doy cuenta de que mis gastos superan mis ingresos, ahí es donde yo debo empezar a aterrizar esa parte de presupuesto, ¿sí? Eso es lo que llamamos presupuesto. Y nos pasa a todos, nos ha pasado en algún momento, es decir, el desorden financiero es normal en los latinos y más en nosotros los colombianos, somos muy desordenados en nuestro tema financiero. Son muy poquitas las personas que realmente empiezan a manejar y a presupuestar y a organizarse. Algunos amigos míos, cuando yo estaba hace algunos años, se reían mucho de mí porque decían, bueno, ¿y usted por qué todo lo tiene en cuadros de Excel? Si es que usted no es contador, usted es abogado. Yo les decía, porque la única forma de yo saber cuánto tengo y cuánto gastar es a través de un presupuesto. Y eso lo he hecho desde muy joven y me lo sigo haciendo y me gusta hacerlo, porque es la única manera que yo sé cuánto me gano y cuánto gasto. Si así todo a veces tiene uno problema, pues el desorden, que es lo que le entiendo a Claudia, pues no me permite progresar porque no sé cuánto tengo para gastarme, cuánto tengo para invertir, cuánto tengo para ahorrar. Exacto. Ahí llega Haider a un punto muy interesante, que es el tema del ahorro. Muchas veces nosotros creemos, no, es que yo me gano muy poquito y a mí no me alcanza la plata para ahorrar, porque es que todo lo que yo me gano, yo ya lo tengo destinado, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que, bueno, diferentes cosas, pero nunca tenemos en nuestro rubro presupuestal una parte del ahorro. Y nosotros debemos empezar a ahorrar, pero no ahorrar con bueno, voy a ahorrar para irme a vacaciones en diciembre, o voy a ahorrar para comprar los regalos de Navidad, o voy a ahorrar para comprarme un celular. No, voy a tener un ahorro y voy a designar una parte de mis ingresos para yo ahorrar, para convertir ese ahorro en una inversión y en otra fuente de ingresos. Porque si bien nosotros tenemos, digamos, para los empleados, para los trabajadores independientes que tienen un pequeño emprendimiento, es importante que nosotros entendamos que no, ahí sí como dice el dicho popular de las abuelas, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. Y eso no quiere decir yo dejar de hacer la actividad que yo vengo realizando por empezar a hacer otra porque creo que me va a ir mejor, ¿no? Sino irlas desarrollando a la par, alimentarlas a la par, disfrutar de eso que uno hace, hacer las cosas con pasión, con amor, ¿sí? Para que uno las pueda desarrollar de una excelente manera. Pero eso es muy importante, el tema del ahorro, y es lo que para nosotros es complicado, ¿sí? Porque siempre decimos, es que no me alcanza. Sí. Pero nosotros hemos hecho estudios en los que nosotros logramos determinar y podemos, por lo menos un 10% de los ingresos, destinarlos a una parte del ahorro, y eso ha fortalecido a grandes empresas y se han empezado emprendimientos que ya se están estructurando como empresas autosostenibles. Entonces eso es un punto muy importante que debemos tener en cuenta en la parte de las finanzas, y que si hablamos del ahorro estamos hablando de que eso no es de ahorita, ¿no? Eso desde hace mucho tiempo, de hecho es un principio bíblico, ¿no? Si recordamos en los tiempos de José también, cuando él tuvo esa visión de las vacas flacas, de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿sí? Ahí se explicaba, ¿no? Lo que él debería ir ahorrando, y él siguió esa visión, ese sueño, y empezó a ahorrar, y cuando llegaron esa época de las vacas flacas, él tenía cómo salir adelante de eso gracias al ahorro. Entonces es algo que aunque nos cueste, debemos empezar a disciplinarnos en este tema. Disciplinarnos, tema importante en nuestras finanzas personales. Claudia, imagínate que aquí en Conversando y todos los que se conectan hasta ahora, para nosotros es muy importante tener en cuenta la opinión de quienes nos siguen, y bueno, tenemos a dos personas que quisieron enviarnos sus preguntas, aquí los tenemos y damos paso al primero de ellos, es Armando. Armando, buenas noches, y ahí está con su pregunta para nuestra invitada de hoy. Buenas noches, mi nombre es Héctor Armando Sarmiento. Me gustaría saber cómo puedo maximizar mis ingresos. Muchas gracias.
Bueno, Armando, buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿cómo podemos maximizar nuestros ingresos? Es algo de lo que venimos hablando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de maximizar los ingresos es porque ya tenemos un ingreso, ¿sí? En este caso te entendería que ya tienes un ingreso y quieres saber cómo lo puedes maximizar. Una de las formas para poderlo maximizar es determinando de ese nivel de ingreso cuánto puedes ahorrar para empezar a formar, como te decía ahorita, como les planteaba a Juliet y a Haider, por lo menos el 10% de tus ingresos para que los puedas tener en una base de ahorro y programar cuál es el emprendimiento que quieres realizar para empezar a materializarlo. Esa es una forma de maximizar los ingresos porque estarías, aparte de la actividad que estás realizando, empezando a generar otra actividad que te puede ayudar a aumentar la parte de los ingresos. No sé si he sido clara o necesitas algo más de aclaración. Yo veo que ha sido clara Claudia en ese sentido, pero pues Armando tiene que entender que muchas de las cosas que estamos hablando hoy le van a servir para su futuro inmediato. Es decir, esta charla es para esto, esta conversación es para esto, para que todos nuestros amigos, seguidores puedan encontrar la manera o entender un poco cómo es el manejo de las finanzas personales. Yo me acuerdo hace unos días, hace unos mesecitos antes de que arrancara este problema de pandemia y esta situación, que un día nos sentamos con Claudia, tenemos algo en común, es que nuestras hijas practican gimnasia. Entonces un día nos encontramos en el gimnasio y charlamos y estaban vendiendo empanadas. Empanadas. Y yo decía, pero yo dije, bueno, una empanada. Y Claudia, empezamos a hablar, dijo, usted sabe que eso son unos gastos que le llaman hormiga. Yo, ¿qué es eso? Entonces, para mí es muy importante que la gente entienda qué son estos gastos hormiga, porque a mí me causó me sirvió mucho aprender un poco de eso y saber cómo esos gastos hormigas me iban perjudicando en mis finanzas personales. Entonces, Claudia, queremos que nos hables un poco de esto. Bueno, los gastos hormiga, bueno, es un término que se utiliza bastante y es eso, ¿sí? No es que uno no se pueda comer una empanada, ¿no? Sino programar, tener dentro de esa base de nuestro presupuesto un rubro para los antojos, para sí, todas esas cositas que uno quiere. Pero si nosotros empezamos estos gastos hormiga, digamos, uno a veces empieza que el tinto, ¿sí? Todos los días yo llego a la empresa y me tomo un tinto. Entonces yo no me lo tomo sola, entonces yo invito a mis compañeros, o me como una empanada, o me compro un buñuelo, o me antojo de algo, ¿sí? Todos esos gasticos pequeñitos, ¿sí? Que uno pareciera que no los pudiera, que me como un dulce, que es que me antoje de algo. Esos gasticos, si uno empieza a sumarlos, ¿sí? Uno al final del día, al final de la semana, uno se da cuenta que en eso se le va a uno bastante dinero y uno pues se descuadra, como lo llama uno normalmente. Entonces, si uno empieza a disciplinarse, como les decía al principio, no es que yo me restrinja y no, es que no me puedo comer una empanada porque es que eso es un gasto hormiga y entonces yo me voy a descuadrar en mi presupuesto. No, es que si yo me lo voy a comer, voy a determinar dentro del mes cuál es el día que yo voy a destinar para salir a comer a la calle, pues como le llamo, bueno, para ahora pedir un domicilio, de una pizza, de una empanada, de algo, así que pues realmente pues también eso también redunda en beneficio para nosotros, ¿sí? O sea, poder uno sentirse la satisfacción de que es que me dio ganas de comérmelo eso y me lo pude comer, pero puedo estar tranquilo porque en el momento de que me lo como lo disfruto y no voy a estar al otro día, ay, me puse a gastarme la plata en eso y ahora descompleté la plata del recibo del agua, por ejemplo. Entonces, es organizar esos gasticos que son pequeños, por eso les llamamos gastos hormiga, porque nosotros los vamos haciendo un gasto de eso sin darnos cuenta de que puede impactar directamente en nuestro presupuesto. Entonces, de ese día yo le decía a Haider, sí, y eso es un antojo porque uno llega todos los días, digamos, nosotros llegábamos todos los días al gimnasio a esperar a recoger a las niñas y ellas siempre salían y está en todas partes, ¿no? Entonces está el snack, está la cosita y claro, o sea, para mí como empresario, si yo tengo mi emprendimiento, pues obviamente para mí eso es una forma de marketing porque yo debo de tener eso ahí para que cuando la persona llegue se antoje y lo compre. Pero entonces yo como consumidor debo tener muy claro en qué momento y de qué día puedo hacer, porque si todos los días yo empiezo a ceder en que voy a recoger a mi hija y yo me como la empanada y la empanada de ella, entonces yo voy sumando y a la final de semana, si son 5 días a la semana y me gasto 3.000, pues son 15.000 pesos, ¿sí? Al mes son 60.000.
Entonces ya uno dice, sí, ve que eso pequeñito, no, pero es que no son sino 1.500. Pero entonces súmelos a final de mes, son 60.000 y ya uno dice, ah, bueno, ya 60.000 empieza a ser Es un significante. rubro que puede impactarme, claro. Y no quiere decir para que de pronto nuestra audiencia no vaya a malinterpretar de que de pronto, entonces no podemos hacerlo. No, sí, sí podemos hacerlo porque sí, o sea, es también satisfacciones de hacerlo, pero saber en qué momento lo podemos hacer, sí, es disciplinarnos y organizarnos en ese aspecto. Sí, Sí, eso ha sido, Claudita. pero a mí me ha gustado mucho el tema. Yo creo que cuando lo hablamos con Juliet en algún momento, decíamos, ole, sí, y uno se ponía a hacer cuenticas de cuánto gastó en el día. O sea, yo decía, saqué 20.000 pesos para la calle, por decir algo. Y fui, volví, pagué 5.000 de parqueadero y llegué en plata. Porque así funciona ese gasto hormiga. O sea, y me gasté 15.000 en un día y yo no me di cuenta en qué. Cuando uno empieza a acordarse y uno empieza a mirar, uy, sí, me gasté en esos gasticos que no, ay, no me están aportando nada para mis finanzas personales, me he gastado un poco de dinero, ¿cierto, Julián? Que así estaba Sí, funcionando. así es. Así es, y me acuerdo mucho hace unos años, hace bastantes años, reflexionamos ante algo y es que tomamos como costumbre comer en la calle, ¿sí? Comer afuera, pero se volvió fue una costumbre. ¿M? Empezamos a reflexionar y decíamos, bueno, pero si en la casa hay que preparar, ¿sí? Eh, ¿Por qué no más bien entonces llegamos, preparamos, compartimos en nuestra casa y no vamos y nos gastamos un dinero que después más adelante nos va a hacer falta, ¿sí? En esas prioridades de las que hablaba Claudia y tuvimos que disciplinarnos en esos temas de estar comiendo seguido en la calle. Pero sí, tener ese control con esos gastos hormigas, súper, súper importante. Sí, Ahora tenemos total. otro Eso está amigo que nos claro. quiere hacer una pregunta, que es Jonathan. Entonces, Jonathan, ¿qué es lo que nos quiere preguntar? Queremos que nos cuente. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan González. Quiero preguntarle a la experta, ¿cómo puedo hacer yo para generar ingresos pasivos? ¿O a qué plataformas puede uno entrar que le permitan acceder a diferentes ingresos pasivos? Hoy en día desde el internet, hoy en día desde todas estas plataformas que en su expertise, ¿cómo podría uno acceder a ese tipo de ingresos extras? Gracias. Hola Jonathan, buenas noches. Bueno, Jonathan, bueno, la pregunta tiene una pregunta tiene varias preguntas, por decirlo así. Ahí nos pregunta Jonathan sobre el tema de las plataformas. Bueno, actualmente se manejan muchas plataformas, ¿no? Y más en este tema, en esta época de pandemia, estamos viviendo una revolución. O sea, era algo que nosotros veíamos venir, pero pues muchos decíamos, bueno, lo vemos venir, pero ¿dónde? ¿Cierto? Y llegó de un momento a otro y se ha impulsado mucho. Plataformas hay de todos los sentidos, de todos los aspectos, plataformas de manejo virtual y emprendimientos virtuales que se están manejando en este momento. ¿Qué tipos de plataformas podemos utilizar? Como le decía al chico que preguntó antes, para maximizar nuestros ingresos, entonces nosotros podemos empezar a determinar qué tipo de emprendimiento podemos hacer, ¿cierto? De pronto ahorita estamos en casa como confinados, como que no sabemos qué hacer, como que de pronto tenemos un trabajo y estamos realizando esa actividad, pero podemos llegar a hacer otras cosas, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que nosotros podemos aprovechar y maximizar también el tiempo y si nosotros tenemos el ahorro, vamos a poder determinar con ese ahorro qué emprendimiento podemos desarrollar y hacerlo de manera disciplinada y emprender. ¿Cómo podemos emprender? En ese momento podemos emprender a través de las redes sociales, ¿sí? Podemos emprender con algo que nosotros queramos hacer, con algo que nos guste. Ahorita se está manejando mucho ese tema, entonces no solamente es, porque cuando hablamos de un ingreso pasivo que nos toca a él, es como algo de que yo voy a tener un ingreso ahí, pero no voy a hacer un mayor esfuerzo, sino a esperar, y eso es a muy largo plazo. Entonces, si nosotros queremos, o sea, si tenemos el presupuesto, el rubro, el capital para nosotros poder invertir en una plataforma de eso, digamos en la bolsa, en un tipo trading, que eso requiere que la persona esté constantemente ahí, y como dice, a mayor riesgo, ¿sí? Pues uno puede tener una ganancia de
mayor riesgo, y eso podría hacerse en el caso de que la persona tenga una disponibilidad presupuestal para poder hacer una inversión en un tipo de plataforma digital como esa y tener ese ingreso y esperar a que el ingreso trabaje y vaya creciendo como la bolsa, así como las acciones. Yo puedo tener en ese momento un rubro dentro de mi presupuesto que diga, este dinero yo lo tengo para invertir, y una empresa X saca unas acciones, yo las voy a comprar y yo espero a que se rentabilicen. Eso es lo que nos estaría hablando Jonathan, de los ingresos pasivos, ¿sí? Esperar. ¿O qué otro tipo de plataformas? Me dice, bueno, listo, entonces empecemos a evaluar qué tenemos a nuestro alrededor, qué podemos empezar a trabajar. Mire que ahorita estamos viviendo esa época y nosotros no podemos decir, no hay nada por hacer. De verdad, yo eso lo he planteado en varias entrevistas que gracias a Dios me ha dado la oportunidad de participar en esta época de confinamiento. Y hablábamos de eso, o sea, el emprender está dentro de nosotros, y si nosotros lo queremos hacer, o sea, pues sí, es de esfuerzo, es de sacrificio, o sea, no, eso sí, Dios nos provee lo que nosotros queramos, pero pues también hay que trabajar, ¿sí? No nos podemos sentar a esperar de que, bueno, que Dios me puede ayudar así, sino, o sea, yo trabajo y se va a dar la respuesta. Hay muchas empresas que han cerrado actualmente, ¿sí? O sea, con esta época hay muchas, pero también hay muchas empresas que han salido adelante. Y hay pequeños emprendimientos que han salido por el tema de estas plataformas digitales. Si yo sé hacer empanadas, por retomar el tema de los gastos hormiga, bueno, yo me pongo las pilas y yo monto mi emprendimiento de empanadas, yo empiezo a utilizar las redes sociales, empiezo a subirlas, y habrá gente que tiene un fin de semana, bueno, voy a pedirme mis empanadas, mis sándwiches, o quiere enviar un regalo, un detalle que se está utilizando. Yo creo que muchos nos hemos familiarizado hoy en día con las redes sociales, todo este tema de emprendimientos. Ahora salen hasta cajas con dulces, o sea, yo cuando vi eso de las cajas con dulces, yo dije, ve, o sea, yo no me había imaginado, y eso es un detalle muy bonito, digamos, para los niños cuando están en ese momento ellos en casa, ellos recibir una cajita con dulces para ellos, pues es muy gratificante, ¿sí? Entonces, esas plataformas, si uno puede ir haciendo esas actividades, pero hacerlo, o sea, yo sí quiero ser muy enfática y agradezco la invitación de este programa Conversando, en que nosotros debemos manejar dos principios, es el principio de la obediencia y el principio de la disciplina, y básicamente en que tengamos una comunicación directa con Dios, y Él nos guía y nos direcciona a lo que nosotros queramos hacer, y así se nos presente en cualquier cantidad de dificultades, la bendición de Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y si nosotros hacemos las cosas de manera obediente y disciplinada, si nosotros queremos hacer algo y nosotros nos organizamos y decimos, bueno, yo voy a vender estas empanadas, yo voy a vender estos dulces, yo voy a vender lo que voy a hacer, bueno, me voy a asesorar, cómo voy a sacar este proyecto, ¿sí? Cuánto tengo que vender para yo, cuánto aspiro yo a ganarme, ¿sí? En primer lugar uno dice, es que yo me quiero ganar 20 millones de pesos mensuales. Bueno, listo, nos los vamos a ganar. ¿En qué tiempo? Depende del trabajo y el esfuerzo que nosotros hagamos, ¿cierto? Pero si empezamos a organizarnos, bueno, primero voy a empezar a ganarme, quiero ganarme adicional de mi trabajo, quiero ganarme 1 millón, 2 millones, y para eso, ¿cuánto debo vender? ¿Cómo lo debo vender? ¿Cómo debo promocionar? ¿Cómo debo salir al mercado? Eso nos va a ayudar a nosotros, y empezar a trabajar y a formar eso, Jonathan, para que en algún momento yo pueda tener ese presupuesto importante para poder ingresar a una plataforma, para empezar a recibir ese ingreso pasivo del que me está hablando, porque ahorita para hacer una inversión de esas, pues se requiere de una suma de dinero, pues representativa, diría yo, para que nosotros podamos como sentarnos a esperar ese ingreso pasivo. Antes debemos trabajar un poco de manera organizada para poder lograr eso. No quiere decir que no se pueda hacer, claro que sí se puede hacer, pero es organizarnos. Claudia, es responsable pues el ahorro para iniciar un proyecto, un emprendimiento y para potencializar nuestros ingresos. El ahorro es muy importante, pero ¿qué tan responsable o no es el hecho de poder pedir prestado, en este caso a un banco, por ejemplo, pedir un crédito, ¿sí? ¿Cómo sería ese manejo para poder iniciar nuestro proyecto? Bueno, Juliet, eso es algo que es un tema
que podría llamarse en algo así como contradictorio. Realmente nosotros dirán, para poder emprender yo necesito endeudarme, porque si yo no tengo un crédito, entonces si yo no tengo los recursos no puedo arrancar. Pero hemos tenido experiencias, ¿sí? Que las personas empiezan a ahorrar y con un bajo precio. Hemos tenido empresas que han empezado sus emprendimientos con 20.000 pesos, con 96.000 pesos, ¿sí? Sin necesidad de endeudarse, porque la idea es que nosotros no nos endeudemos. Para que nosotros podamos iniciar nuestro emprendimiento, la idea no es que nosotros nos endeudemos, es que destinemos del ingreso que tenemos para poderlo hacer. Ahora, eso digamos en la parte de un trabajador, pues que tenga su ingreso base. Digamos ahora en la parte de, no, pero es que yo soy independiente, soy sin trabajo, no sé qué, realmente lo necesito. Bueno, si ya es estrictamente necesario que nosotros debemos o sentimos la necesidad de endeudarnos para hacerlo, es tener claro ese presupuesto que hablábamos al inicio de la reunión. Ya, yo voy a tomar en el presupuesto y yo sé que debo cumplir con una cuota, ¿sí? Y voy a esforzarme para que ese crédito no se me pase a tanto plazo, porque es que los intereses de los bancos son lo que más nos afectan a nosotros. Entonces, en ese caso tal de que yo definitivamente, bueno, el ahorro no lo puedo hacer, no lo tengo, bueno, que no sería lo aconsejable. Es claro que no es aconsejable. Entonces, plasmarlo muy bien en mi presupuesto y trabajar esa meta que yo tengo de mis ingresos para cubrir ese rubro del endeudamiento y poder salir. O sea, si yo me voy a endeudar en tanta cifra, ¿en cuánto tiempo yo sé que tengo que sacarla y trabajarla para cubrirla y seguir desarrollando mi actividad y seguir desarrollando mi negocio, mi emprendimiento, sin tener que volver a endeudarme? O sea, ya liberarlo y trabajar con las utilidades que la empresa me esté generando. Y mire que este es un tema bien interesante, este tema en crédito, porque hay una preocupación en nuestra sociedad, y es que muchas personas se endeudan además como no deben, es decir, a través de los mal llamados gota a gota o prestamistas o prestadiarios, que en otra manera lo que hacen es cobrar un interés que se vuelve impagable, y pues es mucho más grave que hacerlo con una entidad financiera, porque los intereses van a ser una cosa exagerada. Y hay que aprender mucho, podríamos hablar mucho sobre ese tema de los préstamos, porque incluso hay que saber a quién se le pide prestado, incluso entre las mismas entidades financieras. No es lo mismo un crédito de libre inversión a un crédito para una maquinaria. Y el interés es una cosa, cuando yo lo hago para libre inversión, para cualquier cosa, es un interés bárbaro. Es un interés que a mí yo no lo veo, pero cuando lo sumo el día a día es muy complejo. Así que sí, lo importante es que si toca hacerlo, pero mientras que, como dice Claudia, si yo puedo evitar endeudarme, eso es lo primero que debemos hacer. Claudia, hay una cosita que Juliet quería comentar en el programa. Era un tema también de cómo implica unos gastos uno ahí, que uno dice, ¿para qué compro esto? O sea, muchas veces uno compra cosas que no necesita, ¿no? Tengo la cama buena, pero me antojé de una cama y la compro. Los antojos, los antojitos. Pero no son antojos como los que hablábamos de antojitos de 500 pesos, de 2.000 pesos. No, Esto es un antojo mayor, ¿no? Y de alguna manera creamos esa necesidad inexistente. Sabes que yo, analizando acerca del tema, hacemos que el artículo que vemos, que eso tiene 1000 funciones, que es chévere, innovador, una cosa, la otra, hace que creamos una necesidad inexistente, ¿sí? O sea, que realmente no está. Entonces la creamos, y de alguna manera, no sé si es un proceso psicológico para justificar la compra de ese artículo. Y eso es antojarnos, ¿no? Justificar ese antojo. Sí. Tengo una lavadora nueva, empacada en caja, comprada el día sin IVA. Cuando yo tengo lavadora. Sí, eso es exactamente el ejemplo. Ese es el impulso, ¿no? O sea, nosotros debemos trabajar mucho la mente. Y bueno, hay algo que a mí se me quedó mucho en la mente cuando yo estaba empezando a manejar este tema del ahorro, de proyectarnos para la inversión, porque pues como les digo, es difícil. Entonces yo no olvido algo que me comentó uno de los CEOs de la compañía para la que estoy vinculada, y él nos decía: cuando usted va a hacer mercado, coma antes de ir a hacer mercado. Y yo como que,
¿Cómo así que como para ir a hacer mercado? Claro, si yo me voy a ir a hacer mercado y haga su lista, ¿no? Haga su menú, pues yo voy a ir a hacer mercado y yo tengo que ir a hacer mercado porque no hay nada en la casa y me acordé, tengo hambre, tengo que llegar a hacer la comida, no hay nada, el almuerzo, y yo me voy para el supermercado. Si yo tengo hambre, como dice Julia ahorita, psicológicamente, ese era uno decir, necesitas esto, tienes hambre, uy, sí, tan rico. Estoy en la casa y me da hambre, echemos unos ponquecitos, los yogurcitos, no echemos más, la galleta, no sé qué. Entonces, mi cerebro está en la necesidad de que yo tengo hambre y que necesito abastecerme. Entonces, yo lleno y lleno el carro y cuando, mucho mercado, y llego a la casa y al otro día cuando ya estoy organizando, llego y ya estoy llena, ¿para qué compré esto? Realmente esto no era necesario. Y realmente eso es un ejercicio que uno hace y uno se va a hacer el mercado lleno y se compra, y con el menú, ¿no? Hay que hacer el menú. Eso es parte de la disciplina y del proceso que tenemos que hacer, porque nosotros vamos y compramos una cantidad de mercado porque, bueno, llevemos esto, porque sí, durante la semana o los 15 días o el mes se va a preparar, pero si nosotros hacemos el menú y sabemos exactamente las cantidades a las que vamos a utilizar, no vamos a desgastar y vamos a ahorrar en todos los aspectos. Vamos a ahorrar en tiempo, porque entonces nosotros empezamos a pasear el supermercado, ¿no? Con el carrito y de vueltas para que es que de pronto se me olvida algo. Entonces, pero volvamos a pasar por allí porque es que de pronto se me olvida algo, entonces echa. Vamos a ahorrar tiempo porque vamos a ir específicos. Llegamos y ya, cuando nos demoramos 1 hora, hora y media en el supermercado, nos vamos a demorar media hora máximo, no, media hora se demora uno haciendo el mercado ahorita. O sea, yo ya ahorita no me demoro haciendo mercado, yo ya sé lo que necesito, yo entro y yo ya sé lo que tengo que llevar. Y eso es una parte de ahorro del tiempo que es fundamental. O sea, uno ahorrar tiempo para mí es importante uno tener una muy buena distribución del tiempo. Y segundo, no voy a comprar cosas innecesarias que en algún momento, no sé si les haya pasado, a mí me ha pasado, me pasó en muchas ocasiones que yo, de tanta cosa que uno lleva, como que uno acumula y cuando uno se da cuenta se le dañó, se venció, sí, porque no le alcanzó a uno a utilizar las cosas y las cosas se vencen. Entonces como que yo, ¿para qué compré eso si no lo necesitaba? Y mira, ahora perdí la plata, perdí todo, y entonces empieza a dar unos golpes de pecho. Entonces, ese es un consejito que a veces uno creyera que no, pero eso genera un impacto. Realicemos nuestro menú, miremos realmente lo que vamos a necesitar, comamos y vamos a hacer mercado ahí como por decir alguna cosa. Llenitos, claro, porque vamos a comprar solamente lo que necesitamos y ahí vamos a empezar a tener un ahorro bastante significativo. De verdad que ese ahorro es bastante significativo. Ahorita hay muchos emprendimientos también que se están manejando en redes sociales que nosotros podemos empezar. Así como nosotros, dice Julián, nos antojamos y vemos las redes sociales y, mire, esto está barato, pero sí, necesito una cama más grande porque es que yo tengo una cama doble y entonces mis hijas se van a acostar conmigo y no, ya quedamos apretadas, ya estamos grandes, no hay que comprar una cama, el día sin IVA, 19% de descuento, el televisor, yo quiero un televisor más grande y hay veces compramos un televisor que es más grande que la habitación. Entonces como que llega uno y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Y después empezamos a decir, necesitamos otras cosas. Entonces, no quiere decir que no, vuelvo y le repito, o sea, acá no queremos decir de que todo es malo, de que no podemos hacer las cosas. Sí, claro, las podemos hacer y nosotros estamos trabajando y estamos emprendiendo, estamos trabajando, estamos emprendiendo y obvio, yo me quiero tener mi televisor, yo quiero tener una buena cama, o sea, claro, o sea, somos bendecidos, somos hijos de Dios y tenemos derecho a estar bien, a estar cómodos, pero debemos hacerlo de manera disciplinada para que podamos de verdad acostarnos en esa cama, mirar ese programa de televisión que queremos, pero con la tranquilidad de que no nos metimos en un lío económico, no afectamos nuestras finanzas por tener ese momento de satisfacción. Entonces, hay veces las personas dicen, pero tiene con qué comprarlo, o no sé qué, y no lo hace. No, o sea, uno debe proyectarse, tener muy claro hacia dónde yo quiero llevar y pedir esa dirección, ¿sí? O sea, de verdad que es fundamental pedir la dirección de Dios en cada decisión que nosotros tomemos, porque hay veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestros medios y realmente podemos equivocarnos, mientras que si nosotros lo hacemos dirigido por Él, las cosas se van a dar, los emprendimientos van a crecer, las ventas van a aumentar. Es realmente espectacular y es maravilloso hacer las cosas así.
Con el vamos a la Claudia, fija. sí, hay que ir así. Claudia, es que Claudia hace rato nos tocó palabra, ¿no? Y nos habló de Egipto y nos habló del ahorro en la Biblia. Nosotros también tenemos hoy una pequeña parábola donde habla del precio de seguir a Jesús. Y en ella nos está diciendo, en Lucas 14:28, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminar? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. Mire cómo desde la palabra está diciendo, venga, presupueste. La manera de poder usted tener algo es presupuestando. No arranque sin saber a dónde lo va a llevar esto. Primero, sepa hasta dónde puede llegar. Ningún presupuesto es exacto, digamos, siempre habrán cosas, por eso uno cuando trabaja en lo público, uno hace en el presupuesto algo que llama imprevistos, ¿no? Deja un rubrito para las cosas que puedan salir, pero no podemos estar gastando sin saber para dónde vamos. Eso es lo que entendemos de la palabra y eso es lo que debemos intentar seguir en la palabra. Aunque este programa no está únicamente para personas cristianas, sino para todo público, es importante que también entendamos un poco lo que dice la Biblia frente a los temas que vamos abordando cada día. Cada día Sí, es o sea, importante. Eso. Adelante, Clau. no, pues lo que dice Haider me parece muy importante, o sea, no quiere decir que nosotros tengamos ahorita que decir, bueno, es que todo lo que nosotros queramos hacer lo podemos hacer, pero hay unos principios, ¿sí? Hay unos principios que debemos seguir y bueno, entonces ahí si nosotros lo hacemos, vamos a tener unos mejores resultados. Y si nos organizamos, nos programamos, pues vamos a tener unos resultados mejor de los que nosotros esperamos. Entonces, hay si nosotros nos vamos hacia atrás, como lo que acaba de leer Haider, vemos que no es que nosotros queramos imponer, digamos, en ese momento una palabra o alguna cosa, sino que sí debemos regirnos bajo unos principios. Esa es la base, porque así como uno le enseña a los hijos, yo siempre hago una analogía que para muchos no es tan agradable, pero yo digo, o sea, nosotros los que tenemos hijos, queremos siempre lo mejor para nuestros hijos y nosotros ya hemos vivido y hemos tenido una experiencia, entonces nosotros queremos que ellos hagan las cosas bien y nosotros tratamos de instruirlos, encaminarlos, pues para que ellos hagan las cosas de manera adecuada y no vayan de pronto a cometer los errores que nosotros cometimos, no con el ánimo de decir, no se van a equivocar, porque uno de las equivocaciones aprende y nada pasa por casualidad, ¿no? Todo tiene un propósito y es nosotros entender de que cada situación que nosotros vivamos, sea positiva o sea no tan positiva, debemos aprender cuál es el propósito de eso y debemos seguir una dirección. En mi caso, en este momento, yo pienso que seguir una dirección de Dios sin ánimo de lo que dice Haider, esto es un programa abierto para todas las personas, seguir una dirección con plena convicción de lo que nosotros queremos. Con convicción, importante. Con convicción podemos llegar al tiempo límite para este programa. Sí. Pero bueno, ya que pasó el tiempo súper rápido. Sí, rápido. Agradecer mucho y bueno, y tener en cuenta que en ocasiones tenemos en cuenta algunos factores como la situación del país, que el gobierno, en ese momento que estamos viviendo en pandemia, que el jefe, que nos quedamos sin trabajo. Y bueno, estos factores influyen en nuestra condición económica actual, pero es importante reflexionar desde lo personal, desde ese gasto, qué manejo se le está dando, ¿no? Entonces es un llamado a que reflexionemos y estamos a tiempo de poder encaminarnos a esa obediencia y disciplina que nos hablaba Claudia y que es tan importante. Bueno, Claudia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado esta noche y por habernos enseñado todo esto acerca de las finanzas personales, que va a ser de gran edificación para todos aquellos que nos ven, para nosotros,
Gracias, Claudia, y esperamos poderte tener en otra oportunidad. Ay, muchas gracias a ustedes, Haider, Julia, ese programa Conversando, de verdad para mí fue muy gratificante. Espero pues que hayan podido de pronto resolver algunas de las dudas. Y nada, seguimos en contacto con mucho gusto, lo que necesiten, aquí estaremos para servir. Gracias, Claudia. Bueno, y recordarles a todos que nos sigan por nuestros canales digitales. Es de verdad para nosotros un gusto y les agradecemos a todos quienes vieron nuestro programa anterior, estuvieron ahí comentando, estuvieron muy pegados. Recuerden compartir el link, el programa queda grabado y pueden seguirlo viendo a sus amigos, a sus familiares, que sabemos que va a ser de gran edificación. Así que, Haider, nos despedimos. Claro, hasta una nueva oportunidad. Aquí en Conversando. Conversando. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Bendiciones.